Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de IE Contigo? Les saluda con mucho gusto Ale Gutiérrez desde esta cabina de 98.1 FM que forma parte de la red estatal de Hidalgo Radio. Nos escuchan en varios municipios del estado y comenzamos con esta transmisión de hoy de IE Contigo, el programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes, donde hablamos de cultura político-electoral y democrática. Para oreja es nuestro hashtag, los invitamos a usarlo en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo, y EEH son las siglas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Como hemos anunciado en este espacio, el 7 de junio el Instituto Nacional Electoral, el INE, invita a las niñas, los niños y jóvenes de 6 a 17 años a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2015, que tiene por tema Por un México con Justicia y Paz, tu opinión cuenta. Vamos a escuchar una cápsula que compartió con nuestra audiencia la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo para conocer más detalles sobre este ejercicio que, repito, se va a llevar a cabo el 7 de junio, simultáneamente con los comicios locales en nuestra entidad. La Consulta Infantil y Juvenil 2015 pronto llegará. ¡Prepárate! Participa con tus amigos y amigas y vayan a las casillas infantiles y juveniles, que estarán colocadas en los espacios públicos de tu municipio el próximo 7 de junio de 2015. Aquí podrás expresar tus ideas en una papeleta, dar tu opinión y votar. ¿Cuándo? El día 7 de junio de 2015. A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No te pierdas esta oportunidad de vivir la experiencia de votar. Te esperamos. Tu participación es muy importante para nosotros. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. Esta es la cápsula del Instituto Nacional Electoral invitando a las niñas y jóvenes a participar en la consulta infantil y juvenil, y les recordamos que las casillas para esta consulta se van a instalar en plazas públicas, jardines, parques y escuelas, entre otros sitios. Los invitamos a ubicar la casilla más cercana a su domicilio visitando la página www.ine.mx o llamando al 01800 433 2000. Repito, este ejercicio es para niñas, niños y jóvenes de 6 a 17 años. Y bueno, pasando a nuestro tema de hoy, les platico que con motivo del 20 aniversario de la Universidad La Salle Pachuca, dicha casa de estudios editó el libro Constitución Política y Derechos Humanos, sus desafíos para el siglo XXI en México, que cuenta con una línea de investigación sobre derechos humanos desde diversas perspectivas. Para hablarnos de esta obra, hoy nos acompaña el coordinador del libro, el doctor Emir López Vadillo, quien también es director de la Facultad de Derecho de La Salle Pachuca, y a quien le doy la bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. Al contrario, gracias por el favor de invitarme a estar con ustedes esta tarde. Un saludo al Instituto Estatal Electoral y a toda la audiencia. Gracias, doctor. Pues leyendo la presentación de este libro que hoy usted nos comparte, menciona usted que el derecho constitucional mexicano nos ha enseñado que nuestra constitución política es muy cambiante y que se va adaptando a la etapa que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos. ¿Es entonces el propósito de este libro analizar los alcances de las más recientes reformas y por qué se eligió el tema de los derechos humanos? Sí, claro, es correcto. Por un lado hay que mencionar que nuestra Constitución política está por cumplir 100 años y eso por sí solo es un motivo de fiesta. Sin embargo, a lo largo de estos 100 años, ya casi 100 años, nuestra Constitución política ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Algunas, como lo relatan los historiadores del derecho constitucional, han sido incluso ajustes de forma o quizás hasta coyunturas meramente circunstanciales. No es así el tema de las más recientes reformas que se le han realizado en nuestra máxima carta.
puesto que esas han sido reformas de alto calado, muy profundas en diversos temas y que nos llevan a que los que nos interesa el derecho y el estudio del derecho sobre todo, nos preguntemos hacia dónde va, hacia dónde estamos y cuál habrá precisamente de enfrentar o cuáles en plural habrán de ser los desafíos de nuestra constitución política, pero ya instalados en el siglo XXI. Ahora, ¿por qué los derechos humanos? Bueno, porque los derechos humanos es un tema transversal y además es un tema evidentemente progresivo que necesariamente tiene que estar presente en todas y cada una de las reformas constitucionales que se realicen. Bien es cierto que en 2011 hubo una específica en derechos humanos, sin embargo, cada reforma que se realice debe tomarlos en cuenta, porque son el eje central y son la base sobre la cual se cimenta toda nuestra legislación. ¿Cuáles serían algunas de las novedades que usted destacaría sobre esta reforma de 2011 sobre derechos humanos? Bueno, la reforma constitucional del año 2011, precisamente así llamada en materia de derechos humanos, lo que hace es poner sobre la mesa y sobre todo establecer como prioridad la importancia y la presencia de los derechos humanos en todos los sentidos. Nosotros en la academia decimos que a partir de ahí, aunque bien es cierto que ya desde antes se hacía, pero a partir de ahí queda claro que tenemos que hacer políticas públicas, es decir, gobernar con perspectiva de derechos humanos, legislar con perspectiva de derechos humanos y, por supuesto, nuestro Poder Judicial también tendrá que hacerlo con perspectiva de derechos humanos. Es decir, como lo menciona muy claramente nuestro artículo primero constitucional en su párrafo inicial, los derechos humanos son la prioridad, deberán ser respetados en todo momento, no solo los contenidos en la Constitución, sino en todos aquellos tratados internacionales de los cuales México es parte. Yo, retomaría también, además de lo que usted bien nos señala, unos comentarios que encontré del doctor Miguel Carbonell. Por cierto, esta reforma, él menciona que cambia el concepto. Anteriormente se hablaba en la Constitución de garantías individuales. Yo recuerdo todavía en la primaria los maestros me hablaron de garantías individuales y ahora a raíz de la reforma, bueno, ya se habla de derechos humanos. Y por lo mismo la Constitución antes otorgaba garantías individuales y ahora reconoce a los derechos humanos. Sí, es correcto. Es una añeja discusión teórica, aunque muy interesante, y no, cuando digo añeja no pretendo relativizarla. Cuando decimos, bueno, ¿dónde queda uno y dónde queda otra? Lo cierto es que existen ambas. Me parece a título personal que la redacción más adecuada es la que hoy tenemos, la de los derechos humanos y sus garantías. Lo primero que tenemos que establecer es que los derechos humanos queden reconocidos, ya sea en la Constitución Internacional o en los tratados internacionales. A partir de ahí comenzará un escenario de construcción de garantías que nos permitan a las personas gozar de esos derechos humanos y que, por supuesto, nos permitan decirle al Estado que, valga redundar, nos garantice ese ejercicio. Si somos un poco exigentes, diríamos que el solo hecho de que un derecho humano esté contemplado en la Constitución ya es una garantía, porque ya nuestra Constitución lo está reconociendo. Y a partir de ahí viene todo lo demás, insisto, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial en cada una de sus funciones contribuyen a garantizarnos a las personas el libre ejercicio de nuestros derechos. Doctor Emir, retomando un poco el comentario que usted hace en la presentación del libro, si la Constitución está evolucionando o ha evolucionado conforme a las épocas que vivimos, ¿cómo caracterizaría usted o cómo... ¿qué calificativo le daría al constitucionalismo mexicano del siglo XXI o de inicios del siglo XXI? Bueno, un solo calificativo es complicado esbozar lo que vemos. Vemos un constitucionalismo totalmente renovado. Hoy vemos, y si hiciéramos un comparativo lineal entre el texto actual de nuestra Constitución y la Constitución del 17, hoy vemos una Constitución mucho más compleja. Hoy vemos una división de poderes sí totalmente clara, pero con facultades que han evolucionado hacia el Poder Legislativo, que han pasado algunas del Ejecutivo hacia el Legislativo. Hoy vemos muchos organismos públicos autónomos en diversos temas, por supuesto constitucionales, porque están previstos en la Constitución, pero que es impensable que lo hubiera imaginado nuestro constituyente del 16-17. Hoy vemos una Constitución incluso, y esto lo afirma mucho Diego Valadez, hoy vemos una Constitución con términos cada vez más técnicos y más especializados. No así el texto original del 17, del año 17. Hoy vemos una Constitución
más, insisto, más tecnificada en algunos términos, con organismos más complejos, creando esquemas donde el ciudadano participa más, donde la autonomía de esos organismos se hace mucho más presente y donde las reformas, ahora entendidas como reformas estructurales, nos llevan a gobierno y sociedad a reubicarnos, a pensar en esquemas diferentes. Y pongo un ejemplo, perdón que me exceda en esto, pero pongo un ejemplo muy sencillo, la reforma energética, que rediseña la mística de nuestras dos grandes empresas antes paraestatales, como CFE y Pemex, y hoy les planteo un esquema diferente, un esquema de gobierno corporativo no estrenado en nuestro país, pero que desde hoy tenemos que conocerlo y lo manda así la Constitución. ¿Podríamos decir que está entonces la Constitución a la vanguardia también del panorama internacional al hablar de los derechos humanos también? Claro, yo creo que nuestra Constitución y el constituyente, el redactor así lo prevé, responde o debe responder a la realidad actual. Era necesario, pero desde hace mucho tiempo, una reforma en derechos humanos que nos priorizara los derechos humanos. Y aquí quiero ser muy claro, no quiere decir que los derechos humanos llegaron a México en el 2011, de ninguna manera. Han estado aquí desde hace muchísimo tiempo y qué bueno. Lo que pasa es que faltaba un tratamiento adecuado en el texto constitucional. Faltaba que esa priorización, que es lógica y es entendible y es socialmente válida, quedara clara en nuestra Constitución. A partir de ahora todos tenemos que hablar de derechos humanos, todos tenemos que trabajar por y para los derechos humanos y todos tenemos que construirlos, porque así lo manda la Constitución. Insisto, no fue algo incorporado como tal, pero sí esa priorización quedó establecida desde ya y eso es lo que tenemos que celebrar y es hacia lo que tenemos que trabajar en todo momento. Doctor Emir, esta transversalidad que caracteriza los derechos humanos, sí. Usted menciona también en el libro que los lleva a estar presentes de manera permanente en todas las estructuras de la sociedad. En este momento nos platica que, bueno, su alcance llega al ejercicio del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y otros campos como salud, educación. Todos estos panoramas o todos estos campos están analizados en el libro que usted presenta, o qué van a encontrar las lectoras y los lectores en la obra con respecto al análisis de los derechos humanos. Sí, claro. Este libro es un ejercicio de análisis sobre diversas temáticas que tienen que ver con los derechos humanos. Cuando bajo esa idea llegamos a este gran tema, entramos en diversos subtemas que es pertinente analizarlos. En el libro hay planteamientos muy agudos y muy importantes sobre algunos de ellos. No así de todos, porque evidentemente no acabaríamos. Hablamos de la infancia y de la justicia para adolescentes. Hablamos de las mujeres mexicanas, los derechos humanos de las mujeres mexicanas ante el sistema de justicia penal. Hablamos del acceso a la información pública. Hablamos de cuestiones filosóficas como los esquemas de los enunciados fundamentales. Hablamos de tratados internacionales y específicamente el de la Convención Belém do Pará, que precisamente el año 2014 cumplía 20 años de haber sido aprobado por la Organización de Estados Americanos. Hablamos de un derecho a la renta básica, que es un planteamiento muy especial que realiza uno de nuestros coautores. Hablamos, por citar un ejemplo más, del desarrollo económico. Imagínense qué interesante tema crecimiento, desarrollo económico y pobreza en el marco de los derechos humanos. Es decir, cuando este proyecto fue ideado, fue presentado a la universidad y fue autorizado, fue pensado siempre con la temática de invitar de inicio al cuerpo docente de la Facultad de Derecho que tuviese obviamente algo científicamente válido que aportar al texto y que representara una reflexión profunda y muy clara en el torno a los derechos humanos sobre alguno en específico, como ya los he mencionado, y que evidentemente mencionara a nuestra actual constitución política. O sea, en ese sentido es que está. Obviamente hay muchos temas y quiero decir con esto que tenemos, no en mente, sino ya en proceso, un segundo texto. Doctor, perdón que lo interrumpa, tenemos que hacer un paréntesis, pero quédese en IE Contigo, vamos a continuar hablando de esta visión múltiple que se abarca en el libro sobre la reforma en materia de derechos humanos. Volvemos después de un corte. Qué bueno que sigues escuchándonos en IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71 1 1069, 71 10848
y al 01800 552 3333. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. ¡Síguenos! Ya estamos de regreso en IE Contigo y volvemos a emitir la invitación que hace el Instituto Nacional Electoral para participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2015 que se va a llevar a cabo este 7 de junio y que está dirigido a niñas, niños y jóvenes. Esta es la segunda cápsula que nos compartió la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo para pues dar a conocer a nuestra audiencia todos los detalles de este ejercicio democrático. La Consulta Infantil y Juvenil 2015 pronto llegará. ¡Prepárate! Participa con tus amigos y amigas y vayan a las casillas infantiles y juveniles, que estarán colocadas en los espacios públicos de tu municipio el próximo 7 de junio de 2015. Aquí podrás expresar tus ideas en una papeleta, dar tu opinión y votar. ¿Cuándo? El día 7 de junio de 2015. A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No te pierdas esta oportunidad de vivir la experiencia de votar. Te esperamos. Tu participación es muy importante para nosotros. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. Los invitamos a ubicar la casilla más cercana a su domicilio para esta consulta infantil y juvenil. Los detalles están en la página www.ine.mx. Ahí usted puede ingresar y seleccionar el estado donde usted vive y aparecerá una lista de las casillas infantiles que se van a instalar ese día, y también puede pedir mayor información llamando al 01800 433 2000. Nos encontramos platicando con el doctor Emir López Vadillo, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, sobre un libro que ellos presentan sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus desafíos para el siglo XXI en el marco de la reforma sobre derechos humanos del 2011. Doctor, nos platicaba un poco de los temas o los artículos que se incluyen en este libro que pues es una obra en la que participan varios autores. ¿Cuáles serían esos temas? Claro, gracias. Decía yo, se trata de un libro colectivo. El primer tema, y me voy simplemente al orden de aparición en el texto, se llama Los derechos humanos de las mujeres mexicanas ante el sistema de justicia penal. Es un texto analizado por el doctor Cuauhtémoc Granados Díaz, es uno de nuestros docentes de la facultad, y bueno, pues en él lo que realiza es precisamente un profundo análisis de la importancia de los derechos humanos, de ellas específicamente, en el sistema de justicia penal, hay que decir, a propósito de una reforma constitucional, que es la reforma del nuevo sistema de justicia penal del año 2008. El segundo tema es la historia de la infancia, con enfoque hacia la justicia para adolescentes, escrito por precisamente el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, el licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, amplio conocedor, por supuesto, en temas electorales, pero también de justicia para adolescentes, y lo demuestra en lo que escribe en esas líneas. El tercer tema es la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública y transparencia. Comentarios de algunos temas a destacar, escrito por otro docente de la facultad, que es el licenciado Jorge Javier Flores Elizalde. El cuarto tema es función justificadora jurídica de enunciados fundamentales sobre la dignidad de las personas, el cómo y posibles alcances de tal función, por el doctor Enrique Serrano Salazar, quien precisamente abunda sobre el tema de la dignidad desde un punto de vista total y absolutamente filosófico. La verdad es que es una invitación muy clara a reflexionar de ese tema, conceptualizarlo y a definirlo y a entenderlo en su justa dimensión. La maestra María de la Luz Ramírez Quirós nos habla del juicio de ponderación de principios, el test de proporcionalidad. ¿De verdad todos los derechos humanos valen igual? ¿Qué pasa cuando dos o más se confrontan y cómo se resuelve este asunto? Ella lo dilucida muy bien. La siguiente es una intervención de su servidor, que analizó un tratado internacional, la Convención Belém do Pará, a 20 años de su aprobación. Decía yo hace unos minutos que es un tratado internacional que precisamente en 2014 estaba en esa celebración y que genera enunciados muy interesantes en torno a cómo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El derecho a la renta básica, también del licenciado Serrano Salazar,
es escrito en ese tema. El maestro David Gato Cisneros escribe sobre las técnicas argumentativas del discurso jurídico, el énfasis principal es la argumentación jurídica, y finalmente el doctor Maximiliano Gracia escribe sobre el crecimiento, desarrollo económico y pobreza en el marco de los derechos humanos. Es esencialmente lo que encontraremos. Más es importante, si me permite mencionar, el interesante prólogo que realiza el doctor Moisés Moreno Hernández, uno de los dogmáticos de la jurídica penal, me refiero en México, uno de los autores que ha sentado escuela en nuestro país. Él realiza un prólogo muy interesante sobre el texto y aprovecha para reflexionar precisamente en materia penal, con lo cual prácticamente se convierte en un texto adicional a los que ya he mencionado. Doctor Emir, su artículo nos menciona, se titula La importancia de la Convención Belém do Pará a 20 años de su aprobación. Más adelante le preguntaría pues algunos detalles de su contribución en esta obra, pero pues también creo que hablando de las reformas importantes a la Constitución, sin duda una es aquella en materia de justicia penal, sobre el nuevo sistema de justicia penal y cómo es que la Salle se está preparando en esta materia o qué proyectos tiene al respecto. Bueno, gracias. La Salle Pachuca y en general las instituciones La Salle, particularmente del sistema CEULSA, tienen como estrategia rediseñar sus planes y programas de estudio cada 5 años. La reforma constitucional es el año 2008. Para el año 2009 estábamos trabajando ya y estábamos iniciando ya con un nuevo plan de estudios que incorporaba lo que hasta ese momento se nos había dilucidado en el marco del nuevo sistema de justicia penal. O sea, ya iniciamos un año después con un plan de estudios nuevo que incorporaba la reforma. Obviamente los años han avanzado, la construcción de la reforma ha evolucionado, hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos prácticamente a un año de concluir la vacatio legis que establece la reforma para llegar al 2016 y tenemos un nuevo plan de estudios que iniciará en agosto de este año, que es el plan así llamado 2015. En él se incorporan muchas cosas más del nuevo sistema de justicia penal, ya mucho más trabajado, mucho más conocido, mucho más completo, insisto, ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya con la experiencia de estos 7 años de construcción de la reforma. Y además quiero decir que hemos evolucionado en infraestructuras. Tenemos nuestra sala de prácticas de juicios orales, tenemos a todos nuestros docentes de la Academia de Derecho Penal, tienen la certificación ante la CETEC. Estamos trabajando incluso con las propuestas que realiza la CETEC a nivel de la enseñanza del derecho. Tenemos actualización bibliográfica y tenemos también, dicho sea de paso, un entusiasmo muy particular de nuestros estudiantes de la facultad por participar en concursos estatales, regionales, nacionales, hacerlo siempre muy bien, y desde aquí va mi gratitud y reconocimiento en esos certámenes y generar reconocimientos importantes para la universidad. Y tenemos, o estamos iniciando con una clínica de derecho en el nuevo sistema de justicia penal. ¿En qué consiste esta clínica? ¿Cómo se va a desarrollar? Bien, esta clínica la estamos trabajando con Navarroli, que es un organismo, una asociación internacional, filial de la ABA, la Asociación Americana de Abogados. Ellos nos están dando todo el conocimiento, toda la asesoría y toda la asistencia necesaria y el aval, por supuesto, para echar a andar una clínica en derecho penal, pero cimentada en el nuevo sistema de justicia penal. Esto es que habrá de desarrollarse, de trabajarse en ese esquema. Sí quiero, y agradezco la pregunta, sí quiero dejar en claro que no se trata de solamente un ejercicio académico de clase. Bien es cierto que surge desde las aulas. Hay un director de esa clínica que es un docente de la facultad, pero la vista de la clínica es la sociedad. Buscamos brindar asesoría y asistencia jurídica en el nuevo sistema de justicia penal totalmente gratuita a todos aquellos que lo soliciten. Llevamos un mes con la construcción de esta clínica. El primer corte será en un año, pero evidentemente la idea es que esto sea permanente y repito, lo que buscamos es estar cercanos a la sociedad, servirle, apoyarles a todos aquellos que necesiten tanto asesoría como asistencia en el nuevo sistema de justicia penal, con un aval de tan alto calado como lo es la Universidad de La Salle Pachuca, de calidad y reitero, totalmente gratuita. Doctor, mira, 3 minutos de tener que despedirnos. ¿Quiénes participan en este proyecto, en esta clínica? ¿Son conjuntamente los alumnos y también los profesores?
Sí, así es. Digamos que el cuerpo asesor es la Academia de Derecho Penal. Sin embargo, el responsable es uno de los docentes de esa academia, precisamente, que es el licenciado José Francisco Vázquez, quien él es el director de la clínica, y a ella se incorporan estudiantes de diversos semestres de la Facultad de Derecho. Doctor, y retomando el tema de su artículo, brevemente, Sí. ¿qué encontrarán las lectoras y los lectores en esta aportación de usted sobre la Convención Belém do Pará? Sí, gracias. Esencialmente dos cosas, y precisamente seré muy breve. Uno, la importancia jerárquica que tiene un tratado internacional, específicamente cuando se analizan los derechos humanos. Y segundo, un análisis muy detallado de este tratado, que, insisto, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. México es parte de ese tratado internacional, lo ha reconocido, de modo tal que es obligatorio para él, y ahí se dictan todas las políticas y todas las medidas necesarias para estas tres grandes acciones, que no solo en México, sino en toda América es fundamental. O sea, el objetivo es muy claro: tenemos que erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, física, psicológica, económica, emocional, del tipo que sea. No podemos darnos el lujo de decir que hay mujeres violentadas en este país. Y el tratado nos guía en esos planteamientos. Doctor, agradecemos mucho su presencia en este espacio. Tenemos ya que despedirnos. Y por último le preguntaría, ¿dónde pueden adquirir esta obra las personas interesadas en leerla y consultarla? Sí, el libro fue obviamente trabajado por la Universidad de La Salle Pachuca, sin embargo está bajo la firma de Flores Editor y Distribuidor, que es una editorial de reconocido prestigio en materia jurídica a nivel nacional, de modo tal que en los centros distribuidores de Flores Editor estará, también en Porrúa, en Gandhi, en diversas librerías, y por supuesto en la Universidad de La Salle Pachuca también lo tenemos a la venta. Gracias, doctor. Pues ha llegado el momento de decir adiós. Les agradecemos mucho a todas y todos nuestros radioescuchas nos hayan sintonizado el día de hoy. También quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, nuestro productor, el licenciado Guillermo Corrales, mis compañeros Katy, Julio, Diego, y también pues por supuesto el operador, todos los que día a día hacen posible estas transmisiones. Mi nombre, Ale Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado y no se pierda la siguiente transmisión el viernes a las 5:30 de la tarde. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo. Recuerda que este es un programa hecho para ti. En el Instituto Estatal Electoral te deseamos un excelente fin de semana.